Bienvenidos a El Debate. Hoy nos sumergimos en una de las grandes figuras enigmáticas del Antiguo Testamento. A ver, imaginemos la escena. Es el siglo VI a.C. y el pueblo de Israel está en el exilio, en Babilonia. Lo han perdido todo, su tierra, el templo, su rey. Y justo ahí, en medio de esa desolación, un profeta les habla de una figura misteriosa, el siervo del Señor. Una figura que traerá la justicia, que será luz para las naciones. La promesa es grandiosa, claro, pero la identidad de este siervo ha sido objeto de discusión durante siglos. Y esa es la cuestión que, a partir de un comentario de Marie-Noëlle Tabout, queremos explorar hoy. Exacto. La pregunta que nos divide es esta. Cuando Isaías habla del siervo, ¿se está refiriendo a una persona? ¿A un Mesías individual que está por venir? ¿O está hablando de una entidad colectiva, del propio pueblo de Israel en su conjunto? Mi postura es que, en origen, la profecía se dirige claramente al pueblo de Israel como un siervo colectivo. Jesús, lejos de anular esa misión, se sumerge en ella para llevarla a su plenitud, pero desde dentro. Y yo, en cambio, defenderé que, más allá de la intención original del profeta, la revelación del Nuevo Testamento reenfoca toda la profecía en una única persona. Es en Jesús de Nazaret, donde la figura del siervo encuentra su cumplimiento, definitivo y, la verdad, sorprendente. Vamos a ver, mi argumento parte de una base histórica que me parece, ineludible. El texto de Isaías 42, el primer cántico del siervo, no surge en el vacío. Se dirige a un pueblo concreto en un momento de crisis profunda. El profeta que escribe esto, al que los expertos llaman el segundo Isaías, porque escribe siglos después del original, tiene una misión muy clara: consolar. De hecho, su obra se conoce como el libro de la consolación de Israel. Les dice: no estáis acabados, Dios todavía tiene una misión para vosotros. Esa misión es ser su siervo. Y esto no es una interpretación mía. Siglos más tarde, cuando los eruditos judíos traducen la Biblia al griego, la famosa Septuaginta, se encuentran con este pasaje y no dudan. O sea, para que nadie se confunda, añaden una aclaración. Donde el hebreo dice: he aquí mi siervo, ellos traducen: he aquí mi siervo Jacob, mi elegido Israel. Para ellos la identidad era evidente: el siervo es el pueblo. Por eso, para mí, cuando Jesús se acerca al Jordán para ser bautizado, su gesto es de una solidaridad radical. Se pone en la fila con su pueblo pecador para decir: yo soy uno de vosotros. Asumo vuestra misión, vuestra vocación de ser siervo. No viene a sustituir al pueblo, sino a encabezarlo. Admito que el argumento del contexto del exilio es muy potente, sí, y la evidencia de la Septuaginta es difícil de ignorar, pero yo creo que la historia no termina ahí. Mi enfoque se centra en cómo la primera comunidad cristiana, a la luz de un acontecimiento que lo cambia todo, la resurrección, vuelve a leer estas antiguas profecías y descubre en ellas un significado más profundo que había estado, latente. Y el bautismo de Jesús es el momento clave de esa reinterpretación. Fíjate en los detalles de la escena en el Evangelio de Mateo. La voz del cielo no dice: «Este es mi pueblo amado». La voz es específica, individual. «Este es mi Hijo amado, en quien me complazco». Y aquí es donde la cosa se pone fascinante para mí. La voz celestial está haciendo una especie de mashup teológico, si me permites la expresión. Mezcla dos textos del Antiguo Testamento. Por un lado, el Salmo 2, que habla de la entronización del rey mesiánico, «Tú eres mi hijo», y por otro, precisamente, Isaías 42, «En quien me complazco». Es como si Dios estuviera diciendo: «Este es mi rey, sí, pero es un rey que va a reinar sirviendo». Es una idea explosiva, y el espíritu que, según Isaías, reposa sobre el siervo, desciende visiblemente sobre Jesús. No es solo un acto de solidaridad, es una unción real, una designación divina que lo aparta y lo señala como el siervo. Claro, pero esa designación divina no tiene por qué anular la solidaridad. Puede ser perfectamente la confirmación de que Él es el representante perfecto de ese pueblo siervo. Cuando Jesús se pone en la fila con los pecadores, está aceptando la condición humana y la historia de su pueblo hasta sus últimas consecuencias. Su respuesta a Juan Bautista, que alucina al verle y le dice que no tiene sentido que él le bautice, es la clave de todo. Jesús le dice: conviene que cumplamos así toda justicia.
En el lenguaje bíblico, cumplir la justicia no es simplemente ser bueno o seguir unas reglas. Significa restaurar el plan original de Dios, poner las cosas en su sitio. Así que cuando Jesús dice esto, en el fondo está diciendo: estoy aquí para poner en marcha el gran plan de restauración de Dios para su pueblo, y eso implica que yo me ponga al frente de su misión como siervo. No es un Mesías solitario que actúa por libre. Es la cabeza de un cuerpo, el que encarna a la perfección la vocación a la que todo el pueblo estaba llamado, pero que históricamente pues no había logrado cumplir. Te sigo en la idea de la solidaridad de verdad, pero ¿cómo encajas entonces la reacción de Juan Bautista? Él ve a Jesús y su respuesta es de asombro. Soy yo quien necesita ser bautizado por ti, y tú vienes a mí. Esto no es reconocer a un líder solidario, es reconocer a alguien de una categoría completamente distinta. Juan establece una diferencia fundamental entre Jesús y todos los demás que estaban allí. Y la manifestación divina que sigue, los cielos que se abren, la voz, la paloma, refuerza esa singularidad. No es un evento comunitario, es lo que los teólogos llaman una teofanía, una manifestación directa y visible de Dios. Y está centrada exclusivamente en él. Es la inauguración de su misión personal. El texto parece subrayar la distinción, no la simple integración en el colectivo. Si el plan era solo que él liderara al pueblo, ¿por qué esa puesta en escena tan espectacular y tan individualizada? Porque él es el resumen de Israel, el que concentra en su persona toda la vocación del pueblo. La manifestación divina lo confirma como el auténtico representante, el Israel ideal. Pero esto nos lleva al tema de la tradición. A ver, la idea de un Mesías colectivo no es una invención moderna, ya estaba presente en la tradición judía. La Septuaginta, como decía antes, lo deja clarísimo. Refleja una interpretación teológica consolidada, no es una ocurrencia de última hora. Lo que hace el Nuevo Testamento, a mi juicio, no es borrar esa comprensión, sino llevarla a su culmen. Jesús actúa como el verdadero Israel. No lo reemplaza, sino que lo representa en su máxima expresión, abriendo el camino para que el resto del pueblo pueda por fin seguirle en esa misión de ser luz para todos. Su individualidad está al servicio de la realización de la vocación colectiva. Entiendo el argumento, pero permíteme que lo formule de otra manera. Yo diría que la Septuaginta ofrece una interpretación válida y necesaria para su tiempo, quizá para consolar al pueblo en un momento de dificultad. Pero si volvemos al origen, al texto hebreo de Isaías, nos encontramos con una ambigüedad muy interesante. El texto se puede leer de las dos maneras, individual y colectiva. Ahora bien, si la interpretación colectiva era tan clara y definitiva, ¿por qué el texto hebreo original, la fuente primaria, mantiene esa ambigüedad? ¿No sugiere eso que la puerta a una interpretación individual ya estaba abierta desde el principio? Yo creo que los autores del Nuevo Testamento no se sienten atados a la interpretación de la Septuaginta. A la luz de Cristo, vuelven al texto original y dicen: ¡ajá! Ahora entendemos. Esa ambigüedad se resuelve en esta persona. La novedad del cristianismo es precisamente esa identificación. La voz del Padre en el Jordán no dice: «Este es mi pueblo», dice: «Este es mi hijo». Es una corrección, o mejor dicho, una culminación de la tradición anterior que desvela su sentido último. De acuerdo. Pero entonces, ¿qué hacemos con la misión universal? Isaías dice explícitamente que el siervo será luz de las naciones, alianza para el pueblo. Esa dimensión universal es clave. Y vemos su cumplimiento de forma paradigmática en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el famoso episodio de Pedro y el centurión romano Cornelio. Pensemos en lo radical que fue aquello. Pedro es un judío devoto, tiene interiorizado hasta la médula que no puede entrar en casa de un pagano ni comer con él. Y de repente tiene una visión y oye una voz que le dice que no llame impuro a lo que Dios ha purificado. Movido por el Espíritu Santo, rompe con siglos de tradición. Entra en casa de Cornelio y declara solemnemente: «En verdad comprendo que Dios no hace acepción de personas». Ese es el momento en que la vocación colectiva de Israel de ser una bendición para toda la humanidad se hace realidad, y no es a través de un individuo aislado, sino a través de la comunidad apostólica, el nuevo pueblo siervo, que abre las puertas a los gentiles. Estoy totalmente de acuerdo en que ese es un momento crucial. Es la explosión de la misión universal. Pero la pregunta es: ¿quién o qué hace posible ese momento? ¿Es la comunidad por su propio esfuerzo? El propio Pedro, en su discurso en casa de Cornelio, nos da la respuesta.
Es muy clara. Dice que la buena nueva de la paz llega por Jesucristo, que es Señor de todos. El acceso universal no es el resultado de un programa decidido por un comité de apóstoles, es la consecuencia directa de la vida y la misión de una persona singular. Pedro continúa, y esto es fundamental. Vosotros sabéis lo que sucedió, cómo Dios ungió con el Espíritu Santo y poder a Jesús de Nazaret, y cómo éste pasó haciendo el bien y curando a todos los oprimidos por el diablo. Es a través de la unción de Jesús de Nazaret que la salvación se extiende. Él es la causa, la puerta. La comunidad es el efecto, la que atraviesa esa puerta que Él ha abierto. La misión se cumple a través de la persona única del siervo. En resumen, yo mantengo que la identidad del siervo como el pueblo de Israel es la clave de bóveda para entender a Isaías en su contexto. El bautismo de Jesús es el acto por el que Él se solidariza y asume esa vocación colectiva, la encarna a la perfección y la lleva a su culmen desde dentro, como la cabeza de su pueblo en la misión de ser luz y sal para el mundo. Y yo concluyo que aunque la profecía tuvo sin duda una dimensión colectiva en su origen, los acontecimientos de la vida, muerte y resurrección de Jesús la reenfocan de manera definitiva en su persona. Su bautismo lo consagra como el siervo individual cuya misión única y personal cumple y de hecho trasciende las antiguas promesas. Al final, quizás la pregunta no es si el siervo es un individuo o un colectivo. Tal vez la genialidad de estos textos es que nos obligan a pensar en cómo un individuo puede encarnar el destino de todo un pueblo y cómo un pueblo puede encontrar su misión más profunda siguiendo las huellas de un solo individuo. Exacto. Este análisis nos demuestra que el material invita a una reflexión mucho más profunda. Nos enseña que las promesas de Dios a menudo se cumplen de maneras inesperadas, a través de la historia de una comunidad y, al mismo tiempo, a través de la vida de personas excepcionales que marcan un antes y un después. La tensión entre ambas lecturas es probablemente lo que mantiene vivos y relevantes estos textos 2000 y medio milenios después.